Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ana María Realpe y pertenezco a la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingenierías Industrial, Administrativa y de Producción, ANEYAP. Continuando con el webinar Gestión de Empresas en Tiempo de Crisis, la cual fue organizada por la Facultad de Ciencias Empresariales y Laboratorio Financiero UTP, ANEYAP Capítulo UTP y Organismo Certificador Qualicer, les presentaré la ponencia a cargo de la doctora Lucero Celis Carvajal, gerente consultora de Celis Gestores de Talento Organizacional Limitada desde 1995, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, especialista en gerencia del desarrollo humano y magíster en administración de la Universidad de AFIT, coach ejecutiva certificada por Coaching Hall International, con experiencias en cargos directivos en áreas de desarrollo humano durante 15 años. Contamos con su presencia gracias a la gestión realizada por la Maestría en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional. El tema a tratar a continuación es la gestión del talento humano en tiempo de crisis. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios o inquietudes en la plataforma de YouTube, las cuales serán comunicadas a la ponente al finalizar la conferencia. Bienvenida, doctora Lucero, y de antemano le damos las gracias por su colaboración. Muy bien. Muchas gracias, Ana María. Un saludo cordial para todos los asistentes. Es un gusto poder compartir algunas de los enfoques, algunos de los pensamientos que he venido recolectando, especialmente relacionados con esta época tan sui generis que estamos viviendo, tan distinta, tan inesperada, que nos reta particularmente a las personas que trabajamos en las organizaciones con el talento humano. Muchas gracias a la universidad y gracias a las asociaciones y bienvenidas todas las inquietudes. Estos son planteamientos generales. Habría mucho de qué hablar porque lo que podemos decir es que los procesos y la gestión humana se ha revolucionado mucho con esto que llamamos la nueva normalidad. Y por eso quiero empezar con esta frase que creo que resume lo que estamos viviendo. Dice: ante el desafío de la crisis del coronavirus, quienes trabajamos en la gestión del talento deberemos asumir la responsabilidad de ayudar a gestionar la incertidumbre. Creo que en este momento vivimos una enorme incertidumbre. A todos nos preocupa esto, hasta cuándo durará, cuál será, qué irá a pasar y cómo irá a ser nuestra vida de aquí en adelante. Nos preguntamos qué nos dejará la crisis y necesitamos entonces, particularmente creo que en eso voy a insistir reiterativamente, tenemos la responsabilidad de reedificar la confianza en las posibilidades, es decir, de llenarnos de optimismo, de llenarnos de esperanza para inspirar actos concretos que nos ayuden a nosotros específicamente a ser mejores seres humanos y a la vez poderle ayudar a las personas también a ser mejores seres humanos. Entonces nos estamos enfrentando a una nueva forma de pensar sobre el trabajo, no solamente pensar, sino de realizar, a una nueva forma de asumir la vida, los negocios y también muy específicamente el liderazgo. Creo que es un momento para que los líderes, como lo voy a decir más adelante, se reconstruyen. Y muchos de ustedes que me están escuchando, que están por empezar o ya han iniciado, se han iniciado en el mundo organizacional, en el mundo empresarial y que van a tener responsabilidades de liderazgo, necesitan entenderse como personas que deben ayudar, que deben posibilitar la recuperación de esos aspectos que menciono, la confianza, la esperanza, la creencia de que podremos salir adelante. Si no es así, quizás no vamos a poder lograrlo. Entonces, hemos establecido como algunas prioridades claves para el momento. Voy a mencionar estas. Si esto es lo que nos está pasando y ha habido tanta revolución, creo que es el momento de que la retórica que hemos utilizado en los temas de gestión del talento evolucione a ser una cosa que se vuelva realidad. Es decir, que eso que decimos permanentemente, de que las personas deben ser el centro de las organizaciones,
tenemos que hacerlo realidad. El trabajo se trata de empoderar a las personas, de reconocer el poder que hay dentro de las personas. Se trata de que poniendo a las personas en el centro de la organización, les demos seguridad. Si las personas en estos momentos no sienten que hay seguridad, su productividad también va a decaer. Es el momento del desarrollo de las personas. Y miren, muy importante el tema de la agilidad. Las personas que les ha tocado vivir internamente en las organizaciones, los responsables de gestión humana en las organizaciones que están viviendo este momento, mencionan cómo tocó tener una gran capacidad de reacción frente a estas circunstancias que enfrentamos. Dicen, de un día para otro nos tocó llevar a 200, a 500, a 700 personas al teletrabajo. Y solamente haciéndolo de una manera ágil pudimos lograr ir enfrentando esta circunstancia. Para poner al hombre en el centro de la organización, lo podemos hacer concretamente trabajando alrededor de un concepto amplio que se llama la experiencia del empleado. La experiencia del empleado es tomado ese concepto, ese enfoque del marketing. Cuando hablamos de que el cliente es el centro de los negocios y que tenemos que crear experiencias de cliente que sean experiencias memorables, eso con mayor razón lo tenemos que traer a los empleados, porque dependiendo de si esas experiencias de empleados son de alto significado, son positivas, eso garantizará que se traslade a experiencias de cliente muy favorables. Entonces, ¿qué es esto de la experiencia del empleado? Es asegurar que todas las interacciones que tengan los empleados con la organización sean evaluadas positivamente porque le están reconociendo su importancia y su valor. Si lo vemos en un gráfico, pudiéramos decir que todos los momentos de verdad por los que pasa un empleado, desde los momentos en que ocurre el reclutamiento, desde el momento en que hay los procesos, existen los procesos de selección, se dan. ¿Cómo los está viviendo el empleado? Yo creo que más de uno de ustedes, muchos de nosotros somos testigos de cómo a veces esos momentos de contacto no son siempre los más respetuosos ni los más agradables. Las esperas, las preguntas invasivas, las estrategias de evaluación que se utilizan, que a veces no son muy afinadas con lo que se buscan, dejan un sabor amargo en los aspirantes. Entonces es el momento de que esos procesos de vinculación se entiendan que es una manera de vender la organización, lo que se llama el branding employer, el employer branding, la marca de empleadora, hay que trabajarla desde allí, desde los momentos de selección y también desde los otros momentos. Cómo ha sido el tema de la contratación, cómo ocurrió, por ejemplo, el primer día. Aquí estamos hablando ya de otro proceso que tiene que ver con la trayectoria del empleado, que tradicionalmente lo llamábamos inducción. Muchas organizaciones no han tenido el tacto de hacerlo bien. Hoy lo llamamos onboarding, palabra en inglés, que lo más cercano que traduce es incorporación. ¿Cómo se da ese proceso de incorporación de las personas que llegan a una cultura nueva, a un ambiente nuevo, a un grupo social nuevo? ¿Cómo ayudamos a que esas personas se integren y que igualmente aprendan esos valores que necesitamos que tengan de la cultura organizacional? Entonces, si esto no existe, la experiencia también es muy desagradable, porque también si ustedes han trabajado, recordarán experiencias, algunas muy agradables, porque hubo personas o hubo un jefe amable y sensible a nuestra situación de adaptación y nos acompañó en esos primeros días de vinculación a la empresa. Pero también recordaremos experiencias muy desagradables en las cuales no sabíamos cómo actuar, cómo funcionaba cierta
manera de proceder, los procedimientos o la manera de interactuar, etcétera, etcétera. Y por eso necesitamos diseñar procesos de onboarding muy adecuados. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es el tema del desarrollo de las personas? E incluso, ¿cómo son los procesos de desvinculación? Tema que podemos decir hoy es altamente sensible por todos los procesos de despido que sabemos que están ocurriendo en las organizaciones. Pero si gestión humana cumple con el rol que hoy está llamado a hacer, debe garantizar que la experiencia del empleado sea una experiencia positiva, que le ayude desde el principio, desde el inicio de contacto de la persona con la empresa a generar compromiso. Es decir, experiencia del empleado, que son, como les decía, momentos de verdad del empleado en la relación, en la interacción con la empresa, de esa experiencia que es la causa, el efecto será el compromiso. Por eso será tan importante. Es importante también resaltar o diferenciar que el concepto o la expresión experiencia del empleado es mucho más amplia que clima organizacional, porque la experiencia del empleado se refiere a verificar cómo ha sido la interacción del empleado, la apreciación más bien del empleado con respecto a procedimientos que tenga la empresa, es decir, podríamos indagar si hacer el trámite para las vacaciones es fácil o es todo un complique burocrático, si pedir un permiso, cómo se vive, si participar en un proceso de promoción, es decir, tiene que ver con los procedimientos, tiene que ver también con aspectos emocionales, es decir, cómo son las relaciones, si es posible estar fácilmente en contacto con las personas, con los jefes, y aspectos que tienen que ver con el contexto, que allí estaríamos hablando de ambiente físico y de ambiente psicológico. Es decir, o lo que quiero decir es, el concepto de clima organizacional se revoluciona a través de esta mirada de experiencia del empleado. Además, por algo que les voy a decir más adelante. Al principio les dije, tenemos que trabajar con agilidad, porque la vivencia de los negocios y las vivencias sociales son de muy corta duración. Es decir, los cambios son sorpresivamente rápidos y esperar hacer un estudio de clima organizacional 1 o 2 años para saber cómo están los empleados y actuar en consecuencia ya no es lo debido. Por eso más adelante vamos a hablar de algo que requieren hacer las organizaciones, es tomar el pulso a los empleados sobre sus estados, su bienestar. Perdón. Entonces, vamos al tercer punto. En este momento es mucho más relevante, siempre lo han sido, pero hoy por hoy cobra mayor relevancia lo que llamamos las competencias blandas. Denominación que no nos parece muy conveniente porque, dijéramos, de blandas no tienen nada. Prefiramos llamarlas tal vez son las competencias soft, porque mire, se han denominado las competencias soft o blandas son las que tienen que ver con lo humano, con lo de la interacción, con lo social, con lo comportamental. Y las competencias hard son las competencias técnicas. Hoy por hoy tenemos que entender que desarrollar competencias blandas es mucho más difícil que desarrollar competencias duras. Esas se aprenden y se desarrollan. Basta con un proceso de entrenamiento y unos procesos de práctica y se desarrollarán fácilmente. Mientras que las competencias blandas las vamos a llamar las Power Skills. Bueno, no las estoy llamando yo. Esto es unas investigaciones que hace inclusive IBM cada año para poder identificar con los líderes cuáles consideran que son las competencias de éxito
y esas competencias están relacionadas más con el ser. Pero adicionalmente a esas que enseguida mostró el cuadro donde están, tenemos competencias nuevas por el teletrabajo, el home office, por ejemplo, la virtualidad y las nuevas formas de trabajo. Qué tan fácil una persona es capaz de asumir esa nueva modalidad de trabajo y trabajar desde la virtualidad, en cuyo caso el tema de la confianza siempre debe estar presente. Aparece la competencia de la resiliencia. Necesitamos ser resilientes. Ustedes tal vez han oído también muchos casos de personas que están angustiadas, que están desesperadas, que están en depresión. Hoy es necesario por eso que las organizaciones también hagan procesos de contención emocional, pero más allá de eso también es necesario que ayudemos a que las personas se fortalezcan en la resiliencia, la capacidad de soportar la adversidad. Esa se volvió una competencia clave que se dice que está inclusive en nuestro ADN, que las personas, y ustedes lo habrán sabido, lo habrán notado, conversando con algunas personas, y notan cómo algunas personas, a pesar de vivir situaciones tan difíciles, tienen un enorme coraje para afrontar esas dificultades. Entonces necesitamos convertirnos en organizaciones resilientes, y ahora más adelante daré algunos tips de cómo hacerlo. Una competencia importantísima, gestión de la complejidad. Complejidad, ¿por qué? Por la misma incertidumbre. Complejidad, ¿por qué? Porque hay infinidad de datos. Complejidad, ¿por qué? Porque cuando hay muchas personas, hay muchas expectativas, hay muchas maneras de ser, hay muchas maneras de comportarse. Complejidad, ¿por qué? Porque los cambios sociopolíticos, económicos, están a la puerta de la organización y tenemos entonces que aprender a manejarlos. Un asunto que pudiéramos decir, difícil de evaluar, claro, difícil de evaluar, pero por fortuna las metodologías de las que disponemos hoy nos permiten acercarnos a evaluar a las personas si tienen mayor o menor capacidad de gestionar la complejidad. Y un aspecto como la inclusión y la diversidad. Afortunadamente, hoy también estamos evolucionando mucho en eso, en admitir a todas las personas, en reconocer las posibilidades de todas las personas, evitar la discriminación. Todavía tenemos seguramente muchos paradigmas, pero hoy necesitamos, sobre todo en los líderes, tener esa capacidad de ser inclusivos y de valorar la diversidad como un asunto que dé más potencia. Este es el cuadro que les decía. Es un cuadro, como les digo, su autoría es el resultado de unas encuestas que hace IBM con los líderes y cada año las va revisando, va confrontando para ver en qué lugar ocupa. Y miren los aspectos que aparecen allí. Aspectos como, por ejemplo, la alegría, el optimismo, la felicidad, la ética, la generosidad, la integridad, el capacidad de enfrentar, no es el temor, sino de enfrentar el temor, la paciencia, etcétera, etcétera. Miren entonces cómo estos aspectos hoy en las organizaciones necesitamos prestarles atención, reforzarlas, promoverlas para que las personas puedan enfrentar con más facilidad las situaciones que nos presenten. Prioridad y mensaje especialmente para ustedes. Tenemos que resignificar el liderazgo, sobre todo porque dirigir personas en forma presencial es distinto a dirigir personas que están en home office o que están en teletrabajo. El líder tiene que acopiarse de unas cualidades muy especiales. ¿Cuántos líderes en este momento mencionan que no conocían las realidades de sus colaboradores, las realidades familiares? ¿Cuánto has posibilitado, viendo ya desde los beneficios, que por lo menos los líderes se hayan dado cuenta que hay personas que viven solas, que hay personas que pueden tener, que tienen niños pequeños y que esto se vuelve en una circunstancia adicional de presión para poder enfrentar la carga de trabajo? Entonces los líderes necesitamos una gran inteligencia emocional para poder conectarse con las personas, para poder comunicarse, para poder prestar ayuda. Nadie da de lo que no tiene. Necesitamos una competencia que se llama valentía gerencial.
también para decir las cosas que haya que decir sin dañar al otro. Tener ese coraje también para asumir todas las responsabilidades que le corresponden, pero sobre todo la gran responsabilidad de cuidar a la gente, de ayudarle a la gente y de propiciar su desarrollo. Y es mucho más difícil, obviamente, estando de manera remota. Entonces, estamos dándonos cuenta que gestión humana, las áreas y los procesos de gestión humana se vuelven muy importantes en las organizaciones. Y si ustedes pueden conversar con personas que ocupan estos roles en las empresas, sobre todo en los roles de liderazgo de gestión humana, notan que han sido unos héroes, que están siendo unos héroes porque están ayudando mucho a ayudar a hacer que las organizaciones sean mejores posibilidades para dar seguridad a los empleados, porque están haciendo todo lo que se debe hacer para cuidar las personas y porque han tenido que actuar, como les decía, con mucha agilidad y de manera muy creativa. Ayer tuve la posibilidad de escuchar a la líder de gestión humana de un hospital muy importante en Medellín, el Pablo Tobón Uribe, y mencionaba cómo ellos, pues con mayor razón, siendo una institución de salud, han tenido que hacer grandes esfuerzos para proteger a sus empleados y poder contribuir de esta manera también a que se pueda brindar mejor atención a la sociedad, a la comunidad. Entonces, vemos que hoy casi que pudiéramos homologar el líder de gestión humana es el equivalente a las enfermeras y los médicos en salud. El líder de gestión humana lo es en las organizaciones porque son los profesionales de primera línea que están ayudando a enfrentar la crisis. Y ahí que el mensaje también para las personas que trabajan en gestión humana, asumirlo con esa responsabilidad y como una misión de ayudar a los demás. Entonces, para gestión humana, que veamos lo que más allá de la crisis, qué oportunidades nos está brindando, qué retos tenemos. Podemos decir inclusive que esta es una oportunidad de oro para levantar o incrementar el compromiso de los empleados, dependiendo de cómo lo estemos manejando. A través de nuestra compañía hicimos una encuesta de pulso. La encuesta de pulso es una encuesta corta que se hace en poco tiempo para sondear cómo están las personas, o qué piensan o qué sienten las personas frente a determinada situación. Hicimos una encuesta de pulso al dirigido a todos los que quisieran contestar, la respondieron alrededor de 800 personas entre empleados y personas que tenían roles de liderazgo. Y una de las cosas que sale como conclusión es que las organizaciones y los líderes y gestión humana efectivamente se han preocupado por cuidar, por dar seguridad, por atender las prioridades en salud de los empleados. Eso la gente lo nota, la gente lo valora, las personas lo reconocen y lo agradecen. Había una pregunta abierta al final para que expresaran cualquier sugerencia y comentarios. Y hubo infinidad de comentarios positivos para las empresas respectivas, agradeciendo el apoyo y la presencia que había hecho la organización en estos momentos. De manera que, como les digo, tenemos una gran oportunidad de incrementar, de fomentar el compromiso en la organización. ¿Qué oportunidades tenemos? Tenemos una oportunidad primera de rediseñar el trabajo. Es el momento particularmente de eso que se viene hablando desde hace rato en la transformación digital, acelerarlo, hacer que progrese. Es decir, facilitar los procesos de trabajo a través de la transformación digital. No se trata solamente, pues lo hemos visto, nos tocó obligados a hacerlo, a conectarnos virtualmente, a utilizar Zoom, a utilizar Teams, a utilizar Meet, a utilizar Power BI aceleradamente y hemos visto que lo podemos hacer. Entonces es el momento de que esto se instaure
como herramientas que posibilitan, que facilitan el trabajo. Lo otro, entender que el trabajo remoto es positivo. También en la encuesta de pulso que hicimos, quisimos verificar la eficiencia del trabajo remoto y las personas han valorado muy bien los que pueden hacer trabajo remoto, porque igual también hay empleados que trabajan en las líneas de producción, en las áreas de operaciones, y para ellos no será posible el teletrabajo. Pero para las personas que dieron ese cambio al trabajo remoto, ha sido positivo, ha sido productivo. Obviamente en eso todavía hay que hacer muchas afinaciones y ahorita vamos a hacer algunas recomendaciones también relacionadas porque hay que hacer políticas. Si bien nos cogió esto de sorpresa, pues es necesario que ahorita afinemos para dar satisfacción a los empleados. Entonces eso nos lleva a que definamos políticas para el trabajo. Será una tarea de gestión humana que desarrolle unas políticas para el trabajo. Y aquí les tengo una ayuda. 5 tópicos que los deberíamos considerar en la elaboración de las políticas de trabajo remoto. Primero, las políticas relacionadas con las herramientas. La facilidad, o sea, cuántas personas no tenían un espacio donde desarrollar el trabajo, no tenían un escritorio, tuvieron que dotar a las personas de los portátiles. Preguntas como las que también podemos hacer allí correlacionado con, bueno, tenemos que capacitar a las personas, tenemos que entrenar. No todos sabemos manejar muy bien estas herramientas y lo que debe hacer gestión humana es también facilitar y hacer que esas herramientas sean funcionales, también no agobiar a los empleados porque a veces tenemos tantas plataformas y tantas aplicaciones que se vuelve muy complejo y se vuelve abrumador el trabajo de las personas. En esas políticas también tenemos que definir cuáles son las prácticas establecidas, por ejemplo, para el tema de seguridad, el manejo de contraseñas, los tiempos que vamos a permanecer conectados, qué se espera de las personas en este tipo de trabajo, quién va a pagar. Por ejemplo, esa es una pregunta que se le ha oído a algunas personas. Bueno, ¿y quién me va a reconocer a mí el gasto que estoy teniendo por el consumo de internet, por el uso de los equipos personales? Ese tipo de asuntos hay que dejarlo establecido. Una cosa que es más sutil, el tema de los comportamientos, es decir, cuáles serán esas actuaciones válidas, porque de todas maneras estamos expuestos con las cámaras. También tenemos que llegar a recoger inquietudes de las personas sobre cómo comportarnos, cómo nos comunicamos, cómo hablamos, si vamos a mantener las cámaras encendidas, si yo puedo decir que no voy a estar y puedo atender otro asunto personal, si pueden verse las mascotas o pueden verse los niños, si yo puedo poner una foto personal en el fondo, cosas tan sutiles como esas, pero será necesario dar claridad también a las personas sobre este asunto y sobre todo para que las personas entiendan cuál es su responsabilidad. Y el cuarto tema es el tema de cultura. Tal vez diría que es como el más delicado, porque ese es un tema que tiene que ver con cómo construir alrededor del teletrabajo confianza. Y creo que también están pasando situaciones que denotan unos paradigmas mentales en los líderes muy complicados, porque le voy a decir a los empleados, dice, mi jefe cree que yo, si no estoy todo el día visible para él, piensa que no estoy trabajando. Esto funcionará bien si hay confianza y la confianza se gana de lado y lado, o sea, de lado y lado. No basta con que ese líder crea que la gente está haciendo las cosas que debe hacer, sino que también el empleado debe demostrar que es merecedor de esa confianza, porque también sabemos que esta metodología de trabajo puede dar lugar también a que las personas se camuflen. Entonces, hay que crear una cultura de confianza.
si ya estamos conociendo esos aspectos que tal vez no conocíamos como líderes, debemos permitir que las personas se sientan cómodas, se sientan que hay apertura y que puedan ser ellas mismas, que uno pueda ser uno mismo para poder mostrarse tal cual. Subyace sobre esos 4 aspectos la palabra resiliencia, porque también, si bien el teletrabajo ha traído beneficios, también puede ser agobiante. Y de hecho también creo que si a ustedes les toca vivirlo, o lo han oído algunas personas, también tenemos el riesgo o caer en el workaholismo, la adicción al trabajo y extendernos en largas jornadas, a veces por los mismos inconvenientes que hay en el día a día en relación con la familia, los niños, o a veces porque también el compromiso aparece y queremos después de las 5 o 6 de la tarde seguir trabajando hasta altas horas. Y no solamente porque los empleados así lo deciden, sino porque muchos de los líderes también escriben a cualquier hora en los días de descanso, en las noches. Entonces también tenemos que trabajar con el tema de la resiliencia. Nos hace falta el contacto interpersonal. A veces hay lo que les decía ahorita, hay que estar pendiente de las personas que están solas, porque probablemente esas personas están necesitando que alguien se dé cuenta de esa situación y los acompañe. Entonces, no dejar de lado trabajar ese tema de la resiliencia como un asunto importante en este momento. Entonces, primero, rediseñar el trabajo. Segundo, redefinir los planes que Gestión Humana tenía. El momento que revisemos qué era lo que pretendíamos hacer si hubiéramos ido en una vida normal. Pero resulta que nos han cambiado las circunstancias. Entonces, un plan, ¿cómo hacer para conservar los empleos, perdón? No dependerá solamente de Gestión Humana. Esas son decisiones también a veces de mayor alcance que la que tiene Gestión Humana. Pero Gestión Humana sí tiene la posibilidad de revisar cómo evitar que las personas salgan de las empresas. Es muy doloroso ver empresas. Hace poco me contaba un colega que de su empresa, que eran 600, y seguramente ustedes tienen también algunos ejemplos, eran 600 empleados, tuvieron que reducir 400 y quedaron 200. Imagínense cómo es el impacto del despido de las personas en una organización. Dice entonces, ahí, ¿qué tanto podremos hacer por conservar empleos? O bien porque se redefinen también el alcance de los trabajos, o se trasladan de un lado a otro, o precisamente a la luz de cambiar el quehacer de una organización, cómo se conserva. No siempre es posible, no podemos ser tan idealistas, y por eso también a Gestión Humana le toca entender temas económicos, temas financieros de empresa, tema de operación, para poder entender esas realidades y acompañar para hacerlo de la mejor manera. Entonces aquí viene muy al caso, si este colega le correspondió despedir 400 personas, ¿cómo hacerlo de la mejor manera? Porque seguramente esas personas quedan con desesperanza, quedan muy frustradas. ¿Y qué hacer con ellos para que sea de la mejor manera? En el sentido de darles tal vez algunas herramientas de apoyo emocional. Ahorita el tema de la contención emocional aparece por todos lados. ¿Cómo hacer apoyo emocional a estas personas independiente de que se vayan? ¿Cómo darles algunas herramientas para enfrentar el mercado del trabajo y buscar nuevas oportunidades? ¿Y qué hacer con los que quedan? Creo que ahí también tenemos mucho que hacer. Se dice que cuando hay un despido, el impacto en la productividad es de alrededor del 20%. Entonces, qué mensaje tendremos que llevarle a los que quedan y qué acompañamiento? Podemos trabajar en el tema de la reconversión de los empleados.
Seguramente todo esto que también nos han ido diciendo, que la cuarta revolución industrial va a traer la desaparición de muchos empleos, de muchos sí, oficios, ocupaciones, no creo que sea tan rápido, pero de todas maneras tenemos que ir pensando, previendo cómo ayudar a los empleados que están ocupando cargos que prevemos que van a ser fuertemente impactados por lo que hablamos en el primer punto de la transformación digital. Afortunadamente, los mismos sistemas, el gobierno está apoyando todo este tema de reconversión. Creo que en muchas partes está funcionando lo mismo que aquí en Medellín, el tema de los cursos gratuitos que está ofreciendo la alcaldía a través de Coursera. Muchas personas no saben de esto. Son cursos gratis y que todos tienen que ver precisamente con esa tendencia hacia la transformación digital. Entonces, ¿cómo apoyar a los empleados para que también adquieran otras habilidades con las cuales puedan tener alguna afinidad? Y otra cosa que tenemos que hacer, ayudar a simplificar los procesos, bien sean los propios de gestión humana u otros procesos. Pero este no es momento para la burocracia, es un momento para hacer las cosas simples y para facilitar que la persona llegue a resultados más rápido y de una manera más efectiva. Miren el punto 3, lo que digo yo que serían como asuntos prioritarios para atender. Yo creo que hay que trabajar mucho en el liderazgo. El liderazgo yo siempre la he considerado una supracompetencia. ¿Qué quiere decir una supracompetencia? Que ser líder no es solamente que me ubiquen en un cargo donde yo tengo autoridad para dirigir. El ser líder implica ser un ser humano bueno, un ser humano sensible, un ser humano que piense en las posibilidades del otro, que vea al otro con su grandeza. Un líder que necesitamos resignificarlo para que se preocupen por el cuidado de las personas. Si les preguntamos a las personas cuáles son sus mayores preocupaciones en este momento, a los empleados, con seguridad que nos van a decir la salud y la seguridad personal y familiar y el tema económico. Los líderes no pueden desatender esto y gestión humana tiene que apoyarlos en ese sentido para que no desconozcan estos asuntos que son propios de la realidad de las personas. Si inclusive se dice, o lo podemos denominar, que los líderes se tienen que volver directores de empatía. Y director de empatía es tener la capacidad de conectarse, de entender su situación, de saber escuchar, de saber preguntar, de enseñar, el mentoring para enseñar. Es el momento también de ayudar a las personas a contenerlos y a que saquen de adentro ese coraje que todos tenemos, como les decía ahorita, de manera natural. Entonces, creo que una de las cosas importantes y de desafíos y de prioridad más significativa es trabajar con los líderes para que los líderes entiendan su rol. El punto número 4, tenemos que restablecer la confianza, porque todos estamos agobiados, todos tenemos una gran desconfianza y eso no es de ahora. La confianza en las instituciones, la confianza en el gobierno, la confianza social se ha erosionado enormemente. Entonces las organizaciones, en alguna encuesta, estas encuestas no las hacemos nosotros en Colombia, pero hay un barómetro de la confianza que hacen en Estados Unidos y ni el gobierno ni las ONGs salen bien libradas. Las empresas son las que tienen el mayor puntaje en confianza. Yo creo que aquí hacemos algo parecido cuando preguntamos por imagen de las instituciones y todos sabemos cómo salen. Yo creo que en este momento incluso el ejército, que era una de las instituciones que salía con mayor puntaje en la percepción de los colombianos, está hoy muy desmejorada. Entonces las organizaciones y los líderes deberíamos trabajar mucho en restablecer la confianza.
o sea, que la gente crea en las organizaciones, crean en la promesa de valor, crean en sus programas, crean en esa oferta también que le hacen a los clientes. Y eso se logra solamente con dos cosas. Y esto aplica inclusive para la vida personal. La confianza se construye, se edifica sobre dos atributos. La capacidad de cumplir las promesas. Entonces viene muy al caso el tema de la publicidad. Si lo que prometemos en la publicidad no se cumple, estamos fallando a la confianza. Si un jefe le dice, ve, ayúdame con este trabajito que yo te doy libre el viernes en la tarde y no lo cumple, estamos dañando o erosionando más la confianza. Y lo segundo, con el comportamiento ético, hacer lo correcto y contribuir por mejorar. O sea, cero engaños, cero aprovechamiento, o sea, todo el tema que tiene que ver con la ética y la integridad. Si no somos modelos de comportamiento ético, ¿qué vamos a poder creer en las organizaciones? Por eso será tan importante siempre hablar con la verdad, así sea doloroso. Entonces, nos toca reinventarnos. La prioridad número 5, reinventarse en gestión humana. Ya lo decía, cómo nos reinventamos con los programas de apoyar, desarrollando, revisemos los planes que tenemos en la organización, si estamos pensando en asuntos de reconversión laboral, o sea, los programas de formación, probablemente hay que revisarlos para ver si podemos incluir o cambiarlos hacia programas de reconversión. Lo que les mencioné al principio, el trabajo en la experiencia del empleado, que ese empleado, en la medida que ese empleado esté pasando por experiencia positiva, él será un magnífico embajador de la marca de la empresa. Entonces, si queremos también ser atractivos en el mercado de trabajo, porque si bien es cierto, hoy no hay muchas contrataciones, pero esto va a cambiar y les aseguro que las empresas que mejor se hayan manejado con los empleados en estos momentos serán las que se volverán más atractivas. Ustedes se imaginan lo que ha pasado, lo tienen presente, lo que ha pasado, por ejemplo, con la organización de Arturo Calle. Si se ha dicho que fue capaz de sostener a todos sus empleados y seguirles pagando, ¿cuál será la marca empleadora que ha logrado fundamentar gracias a esto? No van a tener que hacer muchos esfuerzos por dotarse de empleados y empleados buenos. Y gestión humana tiene más que ahora con lo que hablamos de la transformación digital, acopiarse de plataformas de gestión del talento. O sea, todo ese tema tan instrumental, operativo, que se hace a veces en las áreas de gestión humana, y los tenemos que pasar, trasladar a plataformas de gestión del talento, que hoy hay cantidades de ofertas que nos posibilitan hacer el trabajo de manera rápida, de manera segura y de manera pues muy precisa para identificar lo que se quiere, de reconocer el talento de las personas y ayudar a construir planes de carrera. Tiene que trabajarse alrededor del desempeño. Miren, las organizaciones tienen que preocuparse porque sus empleados tengan, por identificar en los empleados estas tres cosas. ¿Cuál es su capacidad actual? Es decir, ¿cuál es su desempeño actual? Lo segundo, ¿cuál es su capacidad potencial actual? Eso que es de diferente con lo primero. Lo primero es cómo me estoy desempeñando, o sea, qué capacidad estoy utilizando. Lo segundo, la capacidad potencial actual. O sea, ¿qué cosas tengo yo más? ¿Qué plus tengo más que no estoy utilizando actualmente, pero ya lo podría utilizar? O sea, ¿qué tanto estamos aprovechando los empleados o qué tanto los estamos desaprovechando? Capacidad potencial actual. Y lo tercero, que es bien interesante, la capacidad potencial futura. ¿Hasta dónde está en capacidad ese empleado de dar más? Si tuviera mayores responsabilidades, ¿hasta dónde podría llegar? Para eso, tenemos que entender todos los temas que tienen que ver con qué es potencial y cuáles son las variables
que lo fundamentan, y los programas de gestión del desempeño. No he entendido como la evaluación del desempeño, sino cómo estos líderes también se entienden como gerentes del desempeño. Es que finalmente no es gestión humana quien gerencia el desempeño, es cada jefe quien se hace dueño del desempeño, dueño y responsable pues del desempeño de las personas de su equipo, y por eso tenemos que implementar esos procesos de gestión del desempeño desde la planeación de los objetivos, el seguimiento constante, el feedback. Hoy más que nunca el feedback se hace súper necesario. La ausencia de feedback deja al libre albedrío a las personas y suelta o no permite la generación de vínculos afectivos con la organización, de compromiso. Entonces ese feedback en doble sentido, que mi jefe me diga cómo estoy haciendo las cosas, que me haga recomendaciones, que yo le pueda decir, que lo pueda hacer con mis compañeros, se vuelve muy importante. El tema del reconocimiento. Y miren lo complejo, entonces, de hacer reconocimiento estando en trabajo remoto. Seguramente es mucho más difícil. ¿Cómo me doy cuenta de cómo está trabajando como líder? ¿Cómo está haciendo las cosas? ¿En qué se está destacando? Por eso hoy el rol del líder se vuelve tan difícil, tan complejo. Pero hay que hacer reconocimiento a las personas. Todos tenemos corazoncito y a todos nos gusta que nos llegue una palabra expresada desde la sincera manifestación de aprobación de un jefe. Y para el tema del desarrollo, si ahorita les hablaba de potencial y hemos identificado que hay un grupo de personas, tenemos un pool, lo llamamos un pool de talentos que son los de alto potencial, ¿cómo los vamos a ayudar? ¿Y cómo los vamos a retener? Es que con ellos es que vamos a construir el futuro. Y miren, esa reinvención de gestión humana, hoy por hoy, también cobra mucha relevancia los programas pues, de bienestar a las personas. Y ser muy creativos, porque esos programas de bienestar son para las personas que están en casa. Entonces, he escuchado cantidad de ideas que están haciendo para las personas que están en teletrabajo, que hacen las pausas activas y tienen un entrenador para hacer ejercicio, o que tienen una tarde de talentos para que quienes saben cantar o hacer alguna actuación especial lo puedan presentar a sus compañeros. O ayer le oía a una persona que decía que estaban desarrollando la idea de un bingo para los empleados. Este es el momento, hay que dar espacio para que las personas las podamos escuchar, para que las personas se puedan manifestar, para que las personas se puedan relajar, para las que personas puedan interactuar. Imagínense cómo será la llegada de un empleado, un nuevo empleado que le toca llegar al teletrabajo, que no ha tenido la posibilidad de conocer a las personas en forma directa. ¿Qué podemos hacer con esa persona para que se integre fácilmente al equipo y trabajar mucho en el tema de equilibrio entre vida personal y vida laboral? Eso pues ya lo tenemos inclusive por norma del gobierno en relación con el teletrabajo, pero también más allá de eso, cómo la misma organización y como gestión humana está atento a estos asuntos del estrés, identificar qué está pasando con las personas y cómo ayudarlas. El tema pues de salud, miren que pues hoy todas las organizaciones están súper atentas a monitorear esos estados de salud. Aquí aparece también el uso de las encuestas de pulso, como les decía. Pulso es tomarle el pulso a las personas en cuanto a sus estados emocionales o sus estados de salud para poder hacer intervenciones rápidamente. Uno, porque nos interesa controlar pues, el tema del contagio, y otro porque tenemos que estar atentos a cómo está la salud emocional de los empleados. Entonces nos toca que gestión humana en esa modernización obligada, forzada, pues que nos aceleró, pensemos en procesos críticos, cómo vamos a hacer la adquisición de las personas. Entonces aquí estamos hablando un poco de transformación digital, el uso de la inteligencia artificial,
Ya ustedes habrán oído cómo se leen las hojas de vida, porque si llegan, o lo que hace un LinkedIn para clasificar las personas de acuerdo a los requisitos, entonces cómo se hace esas lecturas de ciertas variables para poder sacar las personas que cumplen, y eso hay que hacerlo en las organizaciones, pues sobre todo en aquellas organizaciones grandes, pero en las pequeñas también, porque estos procesos se pueden contratar. Cómo hacer marketing digital, les estaba diciendo desde el principio. Seguramente el costo que han tenido algunas organizaciones en tema de reputación ha sido negativo y alto, pues por temas de despido, por temas de afectación de los ingresos. Pero si la empresa tenía un saldo negro a favor, favorable, seguramente puede aprovechar, puede haber mitigado un poquito el impacto de estas situaciones. De todas maneras, hay que seguir promoviendo la marca empleadora como una marca atractiva, haciendo una propuesta de valor al empleado, sin falsedades, sin mentiras, sin decir nada que no se vaya a cumplir. Tenemos que dotarnos, pues lo que decimos, a veces es difícil conseguir personas, entonces cómo llegar a esas fuentes para suministro de talento, cómo automatizar tareas operativas, ya estos software que venden automatizan muchas de esas tareas. Mire otra cosa revolucionaria que ahorita se nos impuso. Antes nos parecía horrible a quienes hacíamos procesos de selección hacer entrevistas a través de video. Pues hoy a todos nos tocó hacer entrevistas a través de video, entonces implica para gestión humana prepararse, habilitarse para hacer buenas entrevistas, y a los candidatos cómo estar preparados también para asumir una entrevista virtual. Y son cosas importantes, entonces habrá que prever cómo tengo lista mi tecnología, si voy a ir a una entrevista, cómo, en qué sitio debo estar, cómo me debo vestir, o si de pronto me tocó ir a una entrevista ya personal, hacer las preguntas del caso como de, bueno, y será que yo tengo que asistir con mis implementos de bioseguridad, tengo que ir, bueno, cosas de ese estilo, hay que tenerlas presentes porque todo esto nos ha revolucionado. Gracias a la tecnología, los assessments también van a ser gamificados, seguramente vamos a poder utilizar avatares para tomar actuar como tal o una determinada persona y poder a través de esos assessments poder tener un resultado en particular sobre nuestras competencias. Y también allí Gestión Humana debe trabajar los programas de onboarding o de incorporación, que ya no solamente será 2 días o 3 días atiborrando a los nuevos empleados de una cantidad de información, sino procesos que llegan a durar hasta 1 año, sondeando, monitoreando que la persona vaya viviendo todas las experiencias necesarias para acoplarse a la cultura, para que se sienta bien integrado y para que sea un fiel representante de los valores de la organización. Entonces, si estamos hablando que nos obliga a los de gestión humana construir unas buenas experiencias de empleado, la adquisición se vuelve más importante, y creo que estamos llenos de ejemplos en los cuales no hemos sabido tratar muy bien a los aspirantes, tal vez con unos aires de superioridad, de subestimación, de irrespeto por las personas, de simplificación, de lo que llamamos comúnmente las roscas, los privilegiados, etcétera, etcétera. Creo que es hora del comportamiento ético. También el tema de la gestión del desempeño. O sea, ya los que están en la organización, se relieva la importancia de los procesos de gestión del desempeño. Si yo no sé qué es lo que se espera de mí, pues me voy a perder.
para la gente será importante entonces vivir las 3 etapas de la gestión del desempeño. La planeación de los objetivos de desempeño, vamos a ponerlo ya, 2021, ¿cuáles son sus objetivos? Y hay una característica que se lo he venido diciendo, dada la rapidez con que ocurren los cambios, hoy no podemos pensar en objetivos de desempeño por año. Quizás hay que tener flexibilidad, que es otra condición también para las organizaciones y para los líderes y gestión humana, es ser muy flexibles. Entonces, esa planeación de objetivos no necesariamente ya irá a un año, sino tener unos procesos, un procedimiento que posibilite definir objetivos quizás a más corto plazo y volver a redefinir en un periodo nuevos objetivos. Entonces, gestión del desempeño implica planear objetivos. Significa hacer seguimiento. Lamentablemente, los líderes no están habituados a hacer esos seguimientos. Nuestra empresa trabaja mucho estos temas y una de las quejas más reiterativas pues, de las áreas de gestión humana es que los líderes, y los líderes pues también lo reconocen, no hacen seguimiento. Los empleados también lo manifiestan. O sea, solamente hacemos la definición de objetivos, soltamos las personas y al final llegamos al momento de la evaluación. Yo creería que el tema intermedio del seguimiento a través de lo que hablábamos, el feedback, se hace perentorio y hay que facilitarlo a través de tecnologías que para ello existen. La gestión de desempeño entonces tiene que estar respaldada en conversaciones regulares. El software que nosotros manejamos se llama Conversap, una aplicación dirigida a gestionar el talento a través de conversaciones. Si los líderes no conversan con las personas, no pueden asegurar efectivos desempeños. Esa gestión del desempeño hay que darle también más significado de hacerla más humana. Es decir, que para las personas tenga sentido. También nos hemos encontrado con que los empleados y muchos líderes hacen estos procesos. Esto tiene que ver concretamente con la evaluación del desempeño. Muchos dicen que le van a hacer la tarea a gestión humana porque dijo que a final de año hay que hacer evaluación de desempeño, pero no le han encontrado sentido. Y no le han encontrado sentido porque no se hace desde una actitud de desarrollo por parte del líder y desde una actitud de aprendizaje de parte del colaborador. Entonces, hay que impactar el comportamiento de las personas y yo diría que hay que impactar la vida. ¿Cuántos podremos recordar mucho a un jefe que tuvimos en la vida y que gracias a su retroalimentación, a sus señalamientos, nos hizo entender cosas que no nos estaban beneficiando, que no nos hacían bien y que gracias a ellas pudimos progresar? Y humana, porque hay que entender la realidad de cada persona. Eso que yo les digo, esa palabrita que me parece una palabra muy chévere para los líderes, conexión. Como líder me conecto con el otro, con ese otro que es distinto a mi primer colaborador, a mi otro colaborador y es distinto a mí. La gestión del desempeño también apoyada en las tecnologías de inteligencia artificial. Hoy esos largos cuestionarios para hacer evaluaciones desaparecen. Hoy si tenemos conversaciones efectivas, desde las mismas conversaciones se pueden obtener conclusiones sobre cómo se está comportando una persona y llevarlo a la realidad de las competencias que se esperan. Gestión del desempeño que también haga reconocimiento de logros y de esfuerzos o que pueda identificar obstáculos y dificultades. Si hay seguimiento, podremos ver por qué una persona no pudo lograr sus objetivos, pero si no lo hay, es muy difícil. Y a las personas, como les dije al principio, a todos les gustará que se les hagan reconocimientos. Entonces las compañías hoy, muchas afortunadamente, tienen esquemas de reconocimiento que resaltan asuntos como la innovación, el compañerismo,
la solidaridad, etcétera, etcétera. Y la gestión del desempeño también que posibilite avanzar. La gestión del desempeño nos debe permitir descubrir quiénes son esos empleados valiosos, quiénes son esas personas que tienen unas competencias que decíamos ahorita actuales muy positivas y tienen pues una experticia que no sería conveniente para la organización dejar perder. Entonces, ¿cómo esa persona, hasta dónde la podemos llevar a moverla si tiene el talento para lograrlo? Entendiendo pues que una cosa es el desempeño y otra cosa es el potencial. Y también tenemos necesidad ya de mapear el talento. Es decir, ya sabemos cómo está el desempeño, ya tenemos una de las variables que tienen que ver con el talento. También tenemos que mirar el potencial de las personas, porque tenemos que conocer hacia dónde va esta organización. Tenemos que saber, por ejemplo, que en esta compañía 5 de los 6 vicepresidentes se pensionan a la vuelta de 5 años y que tenemos que entonces identificar en sus equipos quiénes serán las personas que están más posibilitadas desde su potencial para llegar a ocupar ese cargo y hacer entonces planes de sucesión y prepararlos. Entonces necesitamos planificar el talento. Si podemos utilizar, si tenemos herramientas como una que es muy conocida, que es el 9-Box, la matriz de las 9 categorías, donde por un lado identificamos las personas que tienen bajo, medio, alto desempeño, y por otro lado identificamos las personas que tienen bajo o alto potencial. Nos salen un cruce de 9 categorías de empleados. Si identificamos a través de esos mecanismos quiénes son los high potential de la organización, los altos potenciales, qué bueno, porque con ellos vamos a construir futuro, vamos a poder prepararlos. Y en este caso, esta empresa en la que se van los 5 vicepresidentes, pues desde ya, que ese know-how que estas personas tienen tan valiosa, lo puedan ir trasladando a las personas más idóneas. Si mapeamos el talento, incrementamos el engagement. Ustedes han notado que hay muchas palabras de estas que no tienen una traducción muy exacta al español, pero engagement significa compromiso. Obviamente, cuando sé que yo estoy en el proceso de aprovechamiento de mi potencial y que a futuro puedo llegar a ocupar una posición superior porque tengo las condiciones y la empresa me está ayudando, pues imagínese el compromiso que tengo con la organización de querer permanecer y dar lo mejor de mí. Si tenemos esto claro, también reducimos los tiempos de adquisición de talento, porque recuerden que muchas veces salimos a buscar afuera, al mercado de trabajo, personas teniéndolas adentro, teniéndolas casi listas o con tiempos más cortos para prepararlos. Nos ayuda a tomar decisiones de ubicación las personas o también identificar a aquellos que están teniendo problemas porque no están bien clasificados sus resultados de desempeño y su potencial no es muy alto. También cómo los ayudamos, qué decisiones tomamos. Y por último, pues obviamente retenerlos. En este momento tenemos que hacer grandes esfuerzos por retener las personas dependiendo de qué tantas habilidades tienen, conociendo cuáles son sus aspiraciones, porque no podemos violentarlos simplemente porque tienen habilidades, pero a lo mejor no quieren permanecer o no quieren ocupar un cargo de esos, y reconociendo también el grado de contribuciones que hacen o de compromiso. A esas personas nos interesa retenerlas. Entonces, como vemos, tenemos un panorama de retos, de desafíos. Yo creo que, tal como lo decía al principio, gestión humana tiene un papel heroico. Hoy son protagonistas en las organizaciones para ayudar a que permanezcan.
y ayudarle a las personas en general. Pero nos tenemos que despojar de la historia administrativa que hemos tenido, de quedarnos en el manejo de la nómina, en el manejo del tema disciplinario, en el manejo de los cursos de capacitación, automatizarnos más rápido para que esos procesos que también hay que hacerlos, pero que en la medida en que los automatizamos nos dejan ver más el horizonte, el panorama. Tenemos que formar nuestros equipos internos, es decir, hay que entender, hay que estar estudiando, hay que estar viendo que hay cosas nuevas, hay que saber qué es eso del potencial, hay que saber qué determina el desempeño, hay que entender, mire, cosas hasta, claro, de tecnología. En estos días entendí esta metodología nueva, estos apoyos que nos brindan también todas estas herramientas informáticas como el Power BI para manejo de datos. Eso lo tenemos que entender porque gestión humana necesita tener los datos de las personas con mucha claridad. Solamente en la medida que tengamos datos podremos hacer gestión. Tenemos que volvernos ágiles como expertos. Les preguntábamos en la encuesta de pulso a los empleados que cuál consideraban que debería ser el rol de gestión humana en estos momentos. Y obviamente, la prioridad es su preocupación por la seguridad y salud de los empleados. Y en segundo lugar, el apoyo al trabajo remoto. Ahí estaban las expectativas de las personas. Entonces, entendernos como fundamentales y críticos para la supervivencia de las organizaciones y para el éxito en el largo plazo de la empresa. Creo que ahí tenemos como nuestros desafíos más importantes. Listo, Ana. Preguntas, escucho. Sí, nuevamente, doctora, muchas gracias por estar en este espacio con nosotros, por compartirnos sus conocimientos. Tenemos acá unas preguntas. Entonces, Felipe Giraldo nos dice, buenos días. Tú hablabas de la adicción al trabajo y tenía una pregunta con relación a este tema. Se ha visto que en muchas organizaciones el trabajo en casa o teletrabajo ha recargado a muchos colaboradores. Mi pregunta es, ¿qué estrategias se pueden implementar para prevenir el desgaste laboral? Por un lado, lo que les decía, el trabajo con los líderes. Creo que los líderes hay que sensibilizarlos mucho en este tema de garantizar equilibrio entre vida personal y vida laboral. Ellos son los primeros que tienen que estar muy cercanos al asunto. Y lo otro es que el mismo empleado tiene que desarrollar mecanismos de autocuidado, las pausas activas, el tema de descansar, de construir su jornada de trabajo normal, evitando pues que se exceda. Creo que también es un tema de disciplina de las personas y de expresión a su jefe cuando esté ocurriendo para evitar que ocurran eso. Si su jefe no llegara a tomar alguna acción que permita regular esto, debe acudir a gestión humana. Gestión humana debe ayudar, debe intervenir, porque no podemos, dijéramos, abusar de las personas. El ser workaholic no es un asunto solamente de la empresa, sino tiene que ver con un asunto personal. Entonces también habría que indagar en esa persona qué es lo que está ocurriendo para que esté asumiendo el trabajo como en exceso, como una adicción. También habría un trabajo psicológico, por decirlo así, allí. Gracias. Valentina Osorio nos pregunta, ¿qué papel juega el líder del equipo dentro de la estructura del mapa de experiencias del empleado? Grandísimo, es importantísimo. Miren que existe una frase que dice, para usted la empresa es lo que es su jefe. Y yo se los digo un poco coloquialmente cuando doy algunas charlas hablando del tema de clima laboral, que uno se levanta por la mañana y dependiendo de la sensación que tenga de qué rico ir a trabajar o qué pereza ir a trabajar,
es dependiendo de la relación que tenga con mi jefe. Entonces, si tenemos jefes hostiles, jefes que no respetan, irrespetuosos, jefes que no dicen nada, que no hacen reconocimiento, jefes que no ven sino la parte mala, pues seguramente mi experiencia es una experiencia negativa. O sea, las personas de las empresas se van dependiendo de cómo es también esa relación con el jefe directo. Por eso me parece que el papel de los líderes es vital en dar una buena experiencia al empleado, en tener un buen clima laboral, en ganar compromiso y hacer que las personas quieran permanecer en una empresa, en los planes de retención. Gracias. Felipe Giraldo nos dice, es claro que la vida ha cambiado y definitivamente no volverá a ser igual debido a la situación que vivimos. En ese orden de ideas, ¿cómo pueden las organizaciones implementar procesos de selección que se adapten a los tiempos de coronavirus? Sí, lo que les decía, todo virtual o la mayor parte virtual. Afortunadamente ya tenemos pues unas herramientas muy efectivas, muy valiosas para pruebas psicológicas virtuales, entrevistas virtuales, más allá de hacerlo pues a través de un mecanismo como Zoom o Teams, ya hay software precisamente para hacer entrevistas que posibilitan la calificación, ingresándole pues obviamente algunos datos que permita llevar a unas cualificaciones de las personas. Entiendo, por ejemplo, organizaciones como Grupo Éxito tienen su plataforma muy robusta porque ustedes se imaginan cuántos procesos hacen y ellos hacen unos filtros a través de esos mecanismos y una de las metodologías que tienen es que hagan, tal vez les habrá tocado a alguno, hacer un video corto, no sé cuántos tiempos les dan, para hacer una presentación. Y ya tienen parametrizados pues, algunos logaritmos para que, dependiendo de la forma como se haga esa presentación, se puedan preseleccionar personas. O sea que mecanismos hoy existen. Diríamos que yo soy psicóloga, el contacto personal hace falta, pero lo que nos toca a las personas que hacemos selección es afinar mucho nuestro observador y afinar mucho nuestro criterio, mucho nuestra capacidad de escucha para poder descubrir quién es esa persona y su talento. Gracias. Felipe Giraldo nos pregunta, ¿qué perspectiva tiene de los modelos de compensación en tiempos de coronavirus? ¿Qué papel crees que juega el salario emocional y qué estrategias existen para la implementación de estos modelos? El tema de la compensación creo que está en este momento aporreado. Por eso les decía, es que también las personas de gestión humana tenemos que sintonizarnos con las realidades financieras y de operación de las compañías. A veces allí hay que tomar decisiones dramáticas que tienen un alto costo para las personas, pero también entender que se hacen para permitir que las empresas sobrevivan. Lo que hay que ayudar es tal vez compensando o sí, procurando que tal vez no sea por periodos muy largos para las personas, pero hay una realidad concreta en ese sentido. Los sistemas de compensación siempre deberían reconocer los esfuerzos que hacen las personas y la complejidad de los cargos. Eso no pasará. Lo que es importante es tener mediciones acerca de qué tan complejos son los cargos y también una parte variable que dependerá de los esfuerzos de las personas. Creo que el tema del salario emocional viene muy al caso en esto que les decía. Yo les aseguro, pues compañías, vuelvo y tomamos el caso de Arturo Calle, donde recibieron ese mensaje tan claro, les vamos a garantizar su empleo, sus salarios, independiente de que no esté abierta la empresa. Eso es una forma de manifestación de salario emocional muy grande que compromete a la gente. Un jefe que acompañe, un jefe que pregunte, un jefe que tenga conversaciones uno a uno, porque también esto será un espacio para trabajar con la privacidad y con la individualidad. Ese jefe crea un
compromiso alto, y eso son formas de salario emocional. Lo que les decía, esos programas de bienestar, los programas, esas líneas que también me cuentan que existen en las empresas, líneas abiertas para la persona, el empleado y su familia, para que cuando tengan momentos difíciles de angustia, de estrés, puedan tener una atención. Esos programas de diversión o de recreación, todo eso se constituye en estrategias muy pertinentes para el momento que estamos viviendo, que habrá que seguirlos haciendo. Gracias. Juan Andrés Morales nos pregunta, ¿qué recomiendas tener en cuenta en la implementación de herramientas para la transformación digital de la gestión del talento humano? Lo primero, como conocer el estado en que está la gestión humana. Si estamos en una etapa, hay un autor que habla mucho como de las etapas de desarrollo de la gestión humana. Bueno, seguía me acuerdo. Si estamos en una etapa muy administrativa, muy operativa, pues seguramente las herramientas tendrán que ser adecuadas a ese nivel, a ese estadio de desarrollo de la gestión humana. Pero si es una organización que ha logrado construir una cultura muy a la par de estos temas de lo que les decía, ya hay plataformas para estar monitoreando la experiencia del empleado, para tener esa comunicación y escuchar al empleado. Hay plataformas para hacer todas las evaluaciones de las personas y para llevar registros de su evolución. Hay plataformas para identificar los high potential, pero esas herramientas son pertinentes si la compañía ha construido cultura, porque podemos tener las mejores herramientas para todos estos temas, pero si en la organización no hay cultura acerca de la importancia de reconocer el potencial, de dar claridad sobre los objetivos de desempeño, de cómo hacer un buen feedback, no tiene sentido hacer adquisiciones de estas plataformas o de estas ayudas tecnológicas, porque ahí sí, como dice el cuento, botamos la platica. Entonces tenemos que mirar la cultura, en qué punto están. Yo en otros Celi Gestores pues presta un servicio también de software especializado, y yo soy la primera en consultar en qué es para el tema de desempeño, en qué estadio está la organización frente al tema. Porque si todavía hacen una evaluación por factores, en hojitas y califican, y los de gestión humana tienen que estar rogándole a los líderes para que lo hagan, y las calificaciones las vamos a ver y todo el mundo está bien, ahí hay que primero construir una cultura a través de la formación, desde la sensibilización y de dar mucho acompañamiento a los líderes en esas primeras ocasiones cuando hagan esos procesos. O sea, más allá de la tecnología está el cómo hacer el proceso. Gracias. Juan Camilo Marín nos pregunta, ¿tienes alguna recomendación para una nueva forma de evaluación 360 en medio de todo este asunto digital, teniendo en cuenta que varios colaboradores tendrían una perspectiva más hostil de todo esto? Claro. La manera que recomendaría es menos cuestionarios, es decir, esos cuestionarios largos donde hay una cantidad de, lo llamamos los comportamientos, los indicadores, y un 360 que sea basado más en conversaciones, es decir, que sea más real, que sea más oportuno en las conversaciones del día a día, que se puedan, pues obviamente, registrar lo que hablamos ahorita de los feedbacks, y a través de inteligencia artificial, esos contenidos, esos verbatims, se puedan llevar a competencias. Obviamente los feedbacks están dados por todas las personas que tienen que ver con el trabajo. Entonces, ¿qué dice mi jefe? ¿Qué dicen mis compañeros? ¿Qué dicen de pronto otras áreas donde tengo clientes internos? Y luego eso se sintetiza, esos verbatim, y de allí se concluyen competencias. Entonces, una manera de hacerlo de una manera más, pues como más real, como más cercano a los momentos de verdad y mucho más objetivo. Esa es la manera como lo estamos trabajando.
Entonces ya esos Beatriz, cuestionarios largos, perdóname, teníamos en otro momento cuestionarios. Yo alcancé a trabajar en una compañía donde los cuestionarios llegaban a tener 72 ítems para calificar. Ustedes se imaginan el efecto cansancio. Si yo tengo 10 colaboradores a cargo, el efecto cansancio de la calificación de 72 ítems. Hoy eso no es lo que hacemos. Y si llegara a hacerse por cuestionarios, la recomendación es cuestionarios muy cortos. Los modelos de competencias, de muchas competencias, tienden a desaparecer, porque se hicieron más desde el deseo de tener muchos atributos y no desde lo que guarda estricta relación de causalidad con los efectivos desempeños. Sí, dime algo. listo. Beatriz Elena Carmona nos pregunta, ¿cómo crees que podemos potenciar la labor de los líderes y gestionar las emociones y habilidades de ellos en etapas de crisis? Y tenemos un reto, Beatriz, un reto más grande, y tú también lo sabes. Beatriz es conocida nuestra. Tenemos que trabajar mucho en la sensibilidad de los líderes, tenemos que enseñarles a conversar, tenemos que enseñarles a ver la grandeza en el otro, tenemos que ayudarles a ellos a través de procesos formativos y procesos, digamos, de coaching. A veces ya no gusta mucho la palabra coaching, pero a procesos de acompañamiento para que ellos asuman la responsabilidad que les corresponde por llevar a una persona de un punto A o B, partiendo de reconocer que esa persona sí tenga las capacidades y sí tenga los recursos y sí tenga el deseo de progresar. Pero totalmente claro que el trabajo que hay que hacer con los líderes es un trabajo permanente, constante y a través de todas las estrategias de aprendizaje, incluida aquella en la cual nos podemos llegar a determinar que una persona no tiene los atributos para ocupar un rol de liderazgo y que es más el daño que hace por el grupo de influencia que tiene que poniéndolo tal vez en un cargo distinto de experto o en otro campo. Bueno, ya vamos cerrando con estas dos últimas preguntas. Y Juan José Londoño nos pregunta, teniendo en cuenta que la inteligencia emocional es fundamental en la empresa, cómo la implementaría de manera efectiva? Es un tema grueso, diríamos, porque lo dijimos ahorita, tiene que ver con esas power skills, competencias blandas que no son tan blandas, que son muy difíciles de desarrollar. Cuando tocamos el tema emocional, tocamos el ser de las personas y esto amerita es un trabajo en profundidad. No creo en las propuestas de formación en inteligencia emocional que dan 2 horas, 6 horas. La inteligencia emocional no se desarrolla. Yo creo que aquí hay que recordar esa fórmula que nos han dado de cómo hacer desarrollo real de competencias. Es de la información y con eso logrará el desarrollo de la competencia en un 10%. Acompaña a la persona con modelos de los que pueda aprender, personas que tengan un buen nivel de inteligencia emocional para que les sirvan de ejemplo. Y el 70% póngala en situaciones en las cuales esté bajo presión y pueda reaccionar de la manera debida. Pero creo que el tema de inteligencia emocional es un tema muy individual, muy de profundidad psicológica. Y cuando tenemos dificultades después de hacer pues identificación de que hay problemas de falta de inteligencia emocional, creo que las intervenciones deberían ser más individuales y más en profundidad. Hay organizaciones que acuden a pues, procesos terapéuticos con las personas o mínimamente con procesos de coaching bien realizados que ayuden a que la persona supere sus limitaciones. Pero creo que ese es un tema muy profundo y muy personal. Listo. Camila García nos pregunta que ¿cuál libro nos recomendarías para adentrarnos a la gestión del talento humano? Bueno, libros hay muchos.
Depende mucho como de los temas que se quieren leer. Si son temas relacionados con desempeño, los libros de Lominger son libros, ellos tienen muchos libros sobre diferentes abordajes, e inclusive también de temas de talento. Lominger, yo les puedo poner la referencia que podrían servir. Creo que hay forma de dotarse de muy buena información a través de los blogs de muchas firmas de consultoría. Les recomiendo particularmente, si leen inglés, ojalá lean en inglés, porque allí está la información más actualizada de las tendencias en gestión humana. Hay un autor que tiene unos artículos muy chéveres, yo lo sigo mucho. Yo también tengo, pues, nosotros también tenemos blog y se llama George Beresin. Yo esas referencias se las puedo pasar a Ana para que a los asistentes se las pueda compartir. Pero me parece que hay muy buena información sobre esos temas. Ya si quieren leer temas más específicos de, bueno, lo que pasa es que yo digo que competencias ya está un poquito trillado. Los libros de Marta Hayes, que tal vez algunos conocieron, ya estamos como dejándolos de largo. Pero también hay libros que ilustran las tendencias, que nos dan unos marcos de referencias. También en general, Yuval Harari me parece que tiene estos textos, son muy ilustrativos de las tendencias de la civilización y del ser humano, y creo que nos dan también un marco de referencia muy, muy interesante. Las lecciones para el siglo XXI. Bueno, doctora, así cerramos su conferencia. Nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia. Y les queremos recordar a todos los asistentes que mañana a las 8 de la mañana vamos a estar con Juan Pablo Luis Mendoza en la conferencia de Mejora Continua en Tiempos de Crisis. Bueno, muchas gracias.